¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar algo que me ayudó mucho a mejorar este diseño que están viendo acá, pasar de eso a este que están viendo acá, que es el resultado final. Y la verdad que es bastante simple el consejo que les voy a mostrar, pero es súper útil. Lo difícil es tenerlo en cuenta en todo momento y no olvidarnos. Pero básicamente se trata de simplificar. Se lo voy a mostrar con esta referencia de acá, primero, que está mucho más clara, y luego se los muestro con la mía. Bueno, primero que nada, en lo que vemos de esta referencia es una criatura y podemos ver que tiene un montón de picos así, muchas escamas, acá muchas como rocas, los cuernos, todo muy puntiagudo y parece como que tiene mucho detalle, ¿no? Así a simple vista parece bastante compleja. Pero acá está la trampa, y es que realmente no es tan compleja como la vemos a simple vista, sino que esto es lo que más me costó entender, porque me hizo darme cuenta de que no estaba observando bien la referencia. Porque, por ejemplo, estas escamas se pueden simplificar en esta figura. Y aún puede parecer que no, porque obvio, esta figura no me indica que acá hay escamas, ¿no? Pero con esta figura ya entiendo cómo se colocaron estas escamas. Porque si pongo una línea acá en el medio siguiendo esos picos, veo que todas coinciden. No es que hay un pico acá, después otro y acá. No, realmente todos coinciden en la misma línea. Tienen una misma dirección hacia allá. Y eso es en parte porque, como vemos, todos los elementos de la criatura son como flechas que nos van guiando de acá, nos va guiando hasta acá y así. Son como flechas o caminos, porque de repente tenemos como esta montañita que cruzamos por acá, pero después tenemos las escamas que también van hacia allá. Después tenemos estas de acá que se dirigen hacia la pata. Lo mismo con estas de acá. Después la cola también. Tenemos este camino, el cuerno. ¿Y qué hay con eso? ¿A qué quiero llegar con esto? Que bueno, si tenemos en cuenta la línea que les mencioné en el centro y la figura, luego podemos trazar muchas líneas dentro de la figura que, miren, ya se está pareciendo cada vez más a las escamas de la referencia. Y todo eso sacándolo simplemente de esta figura grande. Dentro de esta figura grande se puede particionar en estas más pequeñas. Y no solo eso, porque dentro de estas figuras tenemos los picos. Y como vemos, primero empieza así, después le agregamos esto, estas líneas y estos triangulitos. Y con eso ya tenemos toda la base sobre la que se crea este nivel de detalle, que a simple vista parecía muy complejo, porque si nos detenemos bien a observarlo, vemos que tiene más cosas. Tiene
esta grieta de acá, después este pico que deja esta abertura para que ingrese. Después vemos que acá sube, baja, o sea, hay como una montañita en esa misma escama. Y así en todas las demás tienen estos detallitos y estos, pero esos detalles no interesan porque solo nos va a hacer perder tiempo, y la idea es que podamos comunicarnos lo bastante rápido para que no estemos horas y horas en un solo dibujo. Y esto es exactamente lo que me pasó a mí. Miren acá, en este primer intento vemos que, ok, las escamas tienen una dirección, como les mencioné. Eso lo apliqué, que sea tipo como un camino, pero yo no sabía cómo hacer que ese detalle se vea bien y cómo hacer cada escama sin perder demasiado tiempo en cada una. Porque yo lo que hice fue en el 3D, fue colocar una por una, sí, como ven, una acá, después tenía que colocar esta y esta y así, y no terminaba más. Y fue por esa simple razón de no pensarlo todo como un conjunto, porque si hubiera hecho esto desde el inicio, esta figura, ya tendría la mitad del trabajo solucionado y solo me quedaría hacer eso mismo que vimos, esta línea por la mitad y luego estas líneas más pequeñas que nos van indicando ese nivel de detalle. Y reducí bastante la cantidad de escamas. ¿Y qué pasó? Acá vemos que se ve muchísimo mejor. Se ve como mucho más natural, mucho más llamativo visualmente que este de acá abajo. Y es como esa frase que muchos dicen de menos es más, y totalmente. A pesar de no tenerla presente todo el tiempo, la verdad que es algo que es muy útil, porque yo la sufrí haciendo, como les dije, cada escamita, por acá, cuando me podría haber ahorrado bastante trabajo y haber hecho esto, lo de una figura, luego el detalle adentro, así. E incluso si quisiera hacer más escamas, como en la primera, solo tengo que seguir ese patrón. Acá, acá, y después lo voy particionando. Por ejemplo, sigo teniendo en cuenta este triángulo y lo voy particionando acá, acá. Y como ven, le voy agregando más detalle, pero sin tanto caos, sin tanta incertidumbre de a dónde estoy llegando y de no saber qué hacer, porque me pasaba mucho a mí el problema de decidir cuánto detalle le pongo, o sea, cuántas escamas tengo que ponerle a la criatura, dónde se las pongo, dónde pongo las escamas y así. Y aprendí mucho gracias a detenerme, parar de dibujar, bueno, en este caso de esculpir, dejar la escultura por un rato y ponerme a ver qué es lo que ocurría en la referencia. Por ejemplo, lo mismo
acá, en esta otra. Como vemos, acá hay más escamas y todas siguen una dirección, como una flecha que apunta hacia allá. Estas también del cuello tienen una dirección que nos guían la mirada. Vamos del ojo, vamos al cuello, después vamos al hombro, después subimos y seguimos hacia atrás, hacia la cola. Y no solo aplica con las escamas, porque otro problema que yo tenía eran los pelitos, el pelaje. Y acá, como vemos, son demasiados. Vemos este acá chiquitito, grande, grande, así, un montón de chiquititos por acá, y así parece que no terminamos más y que nunca vamos a acabar, nunca vamos a lograr ese nivel de detalle por quedarnos a hacer cada pelito exactamente como está ahí, y después nos damos cuenta que queda feo, que no nos quedó exactamente como se ve acá. Y es eso, es el tema. Para que no quede así, no quede feo, es entender la lógica usada en este pelaje. Y volvemos a lo mismo, lo simplificamos en esta figura grande y recién ahí podemos ver qué es lo que está ocurriendo adentro. Por ejemplo, algo que podemos ver antes de pasar a cómo se dibuja cada pelito es ver cómo se comporta. Y acá vemos que estos pelos apuntan hacia allá, pum, pum, apuntan hacia afuera, ¿no? Pero, ¿de dónde nacen? ¿De dónde nace cada pelo? Y vemos que nace de este punto. ¿Por qué? Porque todas estas puntas de donde inicia el pelo algunas no las podemos ver porque la tapa el otro pelo de arriba, pero todas estas puntas nacen de una sola área, que es esta. Entonces ya tenemos una lógica a la que podemos apegarnos, y es: voy a empezar de este punto y recién ahí saco los pelos hacia afuera. Y eso no significa tampoco que haga los pelos para cualquier dirección. No los voy a mandar para arriba porque eso me quita todo el ritmo que tengo acá. Todo el ritmo no, toda esta fluidez que vengo conservando en toda esta parte de la criatura. Si hago líneas hacia allá, van a romper la silueta, se va a detener acá y ya perdí el ritmo. No puedo hacer que el ojo fluya por toda esta parte. Entonces eso es lo que pensó el artista al hacer este pelaje. Quería que siga fluyendo. Y obvio, todo depende del objetivo que tengamos. Quizás otro artista sí quiere que esto se detenga acá por alguna razón, para que el espectador se detenga y mire algo de interés acá. Quizás acá, justo acá, va a haber una montura.
aunque es raro que esté acá en la montura, pero es una idea nomás. Y nada, como les decía, pasamos de la figura grande, después del comportamiento, y ahora sí podemos pasar a los detallitos. Ahí vemos la figura de cada pelo por separado. Y vemos que se ve mucho mejor, mucho más limpio que estar haciendo así, 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 sin ninguna lógica. Y esto sigue, este proceso sigue, porque vemos acá que aún no estamos dibujando todo el pelo. Acá tenemos más pelos todavía, tenemos este de acá, este de acá, acá hay más, y así no terminamos, nunca. Pero como les dije, primero figura grande y después figura chiquita acá adentro. Lo mismo acá, esta es la figura grande de este pelo y después se parte en estos pelitos de acá. O sea, recién a partir de una figura grande vamos a la pequeña, no al revés, porque nos pasa como me pasó a mí. Hice todo esto por separado. Miren, todos estos pelitos bien caóticos no seguían prácticamente ninguna lógica, ni siquiera de tamaño, porque son casi todos iguales. Casi todos se parecen. No hay prácticamente variación, una variación clara. En cambio, en la corrección que hice yo luego de bastante tiempo dedicándole, llegué a este resultado. Acá hay uno pequeño, bueno, este es mediano, este también es mediano, lo podría haber hecho, está mucho mejor, que es este pequeñito de acá, después este mediano y después este grande. Y como ven, todo en una figura, sí, una figura grande, y luego lo particiono en estas más pequeñas. Lo mismo acá, figura grande y las pequeñas. Igual aún me estoy dando cuenta que todavía el propio diseño tiene errores, porque todavía no siguen una lógica clara en el pelaje, y es que no lo tuve todavía muy en cuenta de a qué figura pertenece cada pelo. Porque, por ejemplo, estos pueden tener esta figura, aunque ya es medio rara, porque no la pensé bien y no fluye tanto como esta. Lo mismo acá, esta es mucho más fluida y esta está rara, no la pensé bien. Lo mismo en este pelo de acá, que encima está tapado, no tiene congruencia con estos pelos de acá, porque estos se van para allá abajo, este se va para adentro y es uno solo. Así que aún hay cosas, siempre hay cosas que se pueden ir ajustando. Bueno, acá sí lo hice bien. Acá sí lo hice bien porque ahora
este pelito fluye. Estos de acá también fluyen en una figura. Acá también. Este también. Pero bueno, acá todavía seguí cometiendo el mismo error, que todavía es demasiado detalle. Podría haberlo simplificado un poco más. Y como ven hasta en esta pierna, ven cómo fluye esta línea en la silueta. Y acá hice todo mal, porque tenemos esta línea que va por acá y de repente, ¡pum!, se corta en esta recta. Bueno, puede fluir un poquito quizás, pero se corta acá. Y es esta línea que no encaja con el tipo de elemento que quise comunicar, que eran el plumaje. En cambio acá sí, acá es mucho más fluido porque el plumaje es así, es más suave y no es algo puntiagudo como las escamas o como los picos estos de acá. Y bueno, y bueno, como última cosa que les quería recomendar es que la simplificación de esta manera es tan beneficiosa que nos ahorra bastante tiempo hasta en la forma en que le colocamos los elementos a cualquier sujeto que estemos dibujando. No importa que sea estas criaturas de acá, no importa que sean los personajes, un edificio, un arma, porque con muy pocos elementos podemos crear muchísimas cosas. Por ejemplo, como vemos acá, volvemos a esta referencia. Si yo encierro estos pelos dentro de figuras, van a ver lo siguiente, y es que cada uno cada parte de estos pelos responde a un mismo lenguaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Miren, en todos estos vemos que hay algo similar, y es que son curvas, así, como en esta o en esta, nada más que con diferentes tamaños, diferentes proporciones, porque esta es mucho más delgada, está apuntando hacia abajo, esta es mucho más gruesa, está apuntando hacia allá, pero prácticamente son lo mismo, nada más que está modificando la figura. Y esto
nos ayuda mucho, porque como vemos, acá lo usó en bastantes partes, acá en el pecho, acá en esta cresta del cuello, en la barbilla, acá en las patas, en la cola. Y luego podemos aplicar nosotros esa misma lógica. Bueno, acá no está muy clara. Hubo un intento quizás con esta figura, pero que después no se repite mucho, porque acá esto es mucho más cuadrado, no fluye tanto. No, todo mal dice acá. Y bueno, acá está mucho más claro, porque bueno, esto lo tapa un poco el pelo, pero si seguimos esta forma, vamos a ver la misma figura. Después acá, la dirección de estas escamas nos dice también que hay una figura así como curva. Luego las escamas de las serpientes. Vemos que también son así curvas como en una S. Estas también curvan así. Sí. Y prácticamente con esa misma figura, con estos mismos elementos, tengo un lenguaje similar que, aparte que sea similar, le da bastante congruencia al diseño, porque sería raro que, por ejemplo, haga esta así en S y después haga esta parte de escamas también las haga así cuadradas. Queda muy mal. Y nada, creo que esto es todo por este video. Espero que les haya servido de mucha utilidad, como a mí me sirvió, y que les sirva de aprendizaje, y que mi propio aprendizaje les sirva para que no les ocurra lo mismo, o si les ocurre, bueno, ya saben la solución. Y así no se estancan como me pasó a mí, que estuve horas y horas en esta. Y bueno, nada, hasta acá el video de hoy. Que tengan mucha suerte en su arte y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.